buenas noches, estimados alumnos, ¿cómo están? Les saluda el profesor Jorge Ruiz, bienvenidos al curso de arbitraje. En esta tercera unidad vamos a conversar sobre el laudo arbitral. Hasta el momento ya hemos conversado, ya hemos estudiado la evolución normativa del arbitraje, hemos conversado sobre los principios que rigen el arbitraje, también sobre la naturaleza del arbitraje, ¿ok? Estuvimos conversando sobre las actuaciones arbitrales, sobre la fase postulatoria, la fase de instrucción, la fase resolutiva que hay en un procedimiento eh, de arbitraje, ¿ok? Entonces, la parte fundamental del arbitraje es el laudo, ¿ok? El laudo arbitral. ¿Por qué? Porque en el laudo arbitral, como lo vamos a estudiar el día de hoy, vamos a encontrar que la decisión que va a resolver las controversias surgidas entre las partes, pueden ser partes particulares, empresas privadas, o puede ser un arbitraje en contratación pública, donde una de las partes va a ser el contratista y la otra va a ser la entidad contratante. Hay muchas controversias en materia de contratación pública que terminan en un arbitraje. Puede ser la aplicación de penalidades, puede ser la resolución de un contrato, puede ser la nulidad de un contrato, el tema de no haberte aprobado un adicional de obra, no haberte aprobado una ampliación de plazo, etcétera, etcétera. Las diferentes controversias que pueden surgir en la ejecución de contrato, en la última fase de la ejecución contractual, se resuelven de acuerdo a la Ley 32069 en tres mecanismos de resolución de controversias. La primera, conciliación; la segunda, arbitraje; y la tercera, junta de resolución de disputas. ¿Ok? Tenemos entonces tres mecanismos alternativos al Poder Judicial para resolver controversias en materia de contratación pública. ¿Correcto? El día de hoy vamos a abordar el laudo arbitral. Para ustedes, ¿qué es el laudo arbitral? A ver, los leo en el chat. ¿Qué es el laudo arbitral? En el aula 1, en el aula 2, a ver quién se anima. El laudo arbitral, ¿qué entienden ustedes por laudo arbitral? Porque algunos comparan las actuaciones arbitrales con el Poder Judicial. A ver, aquí hay un comentario. El laudo arbitral. El laudo arbitral es la resolución del tribunal arbitral, ¿ok? ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? Porque vamos a estudiar en esta unidad 3 el tema de el laudo arbitral, la ejecución del laudo arbitral, la anulación de un laudo arbitral, los amparos contra el laudo y también las causales por las cuales se resuelve o se declara la anulación de un laudo arbitral. Esto en el marco del decreto legislativo 1071 que regula el arbitraje en nuestro país. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el laudo? ¿Qué entienden ustedes por el laudo arbitral? El laudo arbitral es la etapa más significativa de las actuaciones arbitrales. ¿Por qué? Porque un tribunal arbitral resuelve la controversia. Un tribunal arbitral que ejerce jurisdicción, un tribunal arbitral que administra justicia, va a ponerle fin a la controversia. Ejemplo, si las partes han acudido a un arbitraje en materia de contratación pública por aplicación de penalidades, el contratista le va a pedir al tribunal arbitral: señor tribunal arbitral, la entidad me ha aplicado 500.000 en penalidades. Recordemos que en contratación pública hay una penalidad por mora y hay otras penalidades que se aplican
con un procedimiento diferente. En el caso en concreto le aplicaron al contratista otras penalidades. ¿Qué hago? Me han aplicado otras penalidades, son 500.000 soles y ya estamos llegando al 10% para resolverme el contrato. Lo primero que debemos hacer es iniciar un arbitraje. En ese arbitraje le vamos a pedir al tribunal arbitral que declare la nulidad, dependiendo del caso, que declare la invalidez o declare la ineficacia de la aplicación de las otras penalidades en la ejecución de contrato. Y si la entidad ya descontó, ¿ok? Si la entidad ya descontó de la facturación del contratista ese importe de penalidad, corresponde pedirle como petitorio que te reembolse, ¿ok? Ese dinero descontado de tu facturación, de tu pago, de tu contraprestación, le vas a pedir al tribunal arbitral que se devuelva. ¿A favor de quién? Obviamente del contratista. Entonces, en un arbitraje donde tú vas a decidir si corresponde la aplicación o no de las penalidades, el tribunal arbitral va a escuchar la demanda, va a leer la contestación, va a revisar las posiciones y los puntos controvertidos de cada parte, ya sea el contratista, la entidad contratante, va a actuar medios probatorios de corresponder, va a haber una audiencia y finalmente se va a emitir un laudo arbitral. ¿Ok? Y este laudo arbitral va a resolver la controversia. ¿Correcto? Este laudo arbitral va a resolver y le va a poner fin a esa controversia. El tribunal se va a pronunciar de manera fundada a tu petitorio o de manera infundada a tu petitorio. Puede ser también improcedente, pero todo eso lo va a decidir mediante un laudo arbitral. ¿Ok? Entonces, el objetivo de un proceso arbitral es resolver una controversia. Y esa decisión, de acuerdo a la Constitución política, emana de un tribunal arbitral. Recordemos que un tribunal arbitral es designado por las partes. ¿Ok? Un tribunal arbitral no es designado por un tercero. En principio, los que designan a un tribunal arbitral son las propias partes. ¿Ok? Y esas propias partes le delegan poder, le delegan facultades, cuya competencia la va a definir el propio tribunal arbitral. Entonces, la decisión que se va a emitir se plasma en este documento que es un laudo arbitral. Algunos confunden que un laudo arbitral es como si fuera una sentencia judicial. Tres diferencias, ¿ok? Para determinar cuándo estamos frente a un laudo arbitral, cuándo estamos ante una sentencia judicial. Lo básico, para que haya un laudo arbitral, tiene que haber un convenio arbitral y tiene que haberse sometido por diferentes actuaciones arbitrales. A diferencia de una sentencia judicial, que es en el ordenamiento de un proceso netamente judicial. Puede ser un proceso civil, un proceso comercial. Otra de las características es que un laudo arbitral le emite los árbitros, un tribunal arbitral, a diferencia de una sentencia judicial que le emite magistrados, le emiten jueces. ¿Ok? Y una última característica, que ese laudo arbitral tiene la calidad de cosa juzgada, mientras una sentencia judicial no tiene la calidad de cosa juzgada hasta que quede firme. Un laudo arbitral es inimpugnable. Una sentencia judicial sí se puede impugnar. ¿Correcto?
Hay una definición del libro del doctor Mario Castillo Freire, que el laudo arbitral es aquella parte más significativa, más representativa de las actuaciones arbitrales, ya que no solo sintetiza todo lo actuado en las diferentes fases de las actuaciones arbitrales, sino que constituye el objetivo, es decir, la meta que las partes y el árbitro desean alcanzar para solucionar sus controversias. Esa es la idea. La idea es ir a un arbitraje justamente para resolver la controversia. ¿Ok? Bien. Ahora, hay diferentes tipos de laudo. Tenemos el laudo parcial, el laudo final. Laudos parciales porque van a resolver una excepción, por ejemplo. Van a resolver una cuestión previa. Y no vas a esperar como tribunal arbitral llegar a la etapa resolutoria. Puedes hacer una bifurcación de las actuaciones arbitrales y emitir un laudo parcial. Es decir, pronúnciate sobre las excepciones y luego que amerite si va a haber un pronunciamiento de fondo o no. En cambio, el laudo final sí va a recoger todas las actuaciones del proceso arbitral, desde la demanda, desde la contestación, la fijación de los puntos controvertidos, la actuación de los medios probatorios, el tema de los alegatos, lo que se discute en una audiencia única, todo eso va a ser considerado por un tribunal eh, arbitral al momento de laudar. Ahora, ¿cuál es el contenido de un laudo arbitral? ¿Cuál es el contenido, la estructura? Porque hay varios de ustedes que quieren formarse como árbitros. Hay varios de ustedes que me dicen, ¿qué debo hacer si quiero ser un árbitro? He escuchado que los árbitros ganan bien, he escuchado que el arbitraje está creciendo, sobre todo en materia de contratación pública, etcétera. Entonces, ¿cómo yo puedo ser árbitro? Actualmente, con las reglas de hoy, el OS, en el marco de la nueva ley de contratación pública, la 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, ha regulado y establecido el regajo, que es el registro no solamente de árbitros, sino de centros de arbitraje, de junta de resolución de disputas. Y el objetivo del regajo es justamente evaluar, revisar el perfil de los árbitros adscritos al regajo. ¿Qué vas a necesitar para ser árbitro? Tener una especialidad en derecho administrativo, tener una especialidad en contratación pública, tener una especialidad en procesal administrativo. Vas a pasar por un examen de conocimiento, vas a pasar por una entrevista y si apruebas, obviamente vas a registrarte ante el organismo especializado en las contrataciones públicas eficientes. Puedes arbitrar. Eso es en materia de contratación pública. Pero si quiero ser árbitro en otro centro de arbitraje, Cámara de Comercio de Lima, Cámara de Comercio de Trujillo, Cámara de Comercio de Ayacucho, etcétera, y solamente vas a arbitrar controversias entre privados, controversias entre particulares, obviamente los diferentes requisitos van a ser distintos, ¿ok? Te van a pedir, por ejemplo, eh, que tengas experiencia en arbitraje, obviamente, tus legajos, pero no necesariamente va a haber una evaluación, no necesariamente va a haber una calificación respecto a eso. Sobre el particular, tú eres libre como abogado titulado, si ya tienes tus cursos, tus diplomados y ya tienes práctica en arbitraje, en contratación pública, tú tranquilamente puedes postular a cualquier centro de arbitraje que tú desees. Cada centro de arbitraje va a tener sus reglas de juego. No todos los centros de arbitraje te van a pedir los mismos requisitos. Hay diferentes centros de arbitraje que son más estrictos, ¿ok? Hay otros que son más flexibles. Hay otros centros de arbitraje que te piden que pagues, ¿ok? Hay otros que te invitan.
Entonces, tú ya ves dónde postular. En el Perú existen más de 250 centros de arbitraje, ¿ok? Más de 250 centros de arbitraje en el Perú y esa estadística preocupa, porque uno no sabe qué centros de arbitraje están administrando un proceso arbitral. ¿Quiénes están detrás? ¿Quiénes son los accionistas, los fundadores? Entonces hay que tener mucho cuidado dónde llevamos un arbitraje. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es importante elegir un buen tribunal arbitral, designar buenos árbitros, designar un buen centro de arbitraje? Porque eso te va a permitir predictibilidad, confianza, tener la certeza que van a laudar en pro a la verdad, con justicia. Y lo que tú le tienes que exigir al árbitro, a un tribunal arbitral, al momento de leer su laudo, es la estructura, es el contenido mínimo que debe tener un laudo arbitral. Y si tú eres árbitro, ojo, toma nota, si tú eres árbitro y recién va a ser tu primera chamba, como dice la canción, tú tienes que saber cómo redactar un laudo arbitral. Y aquí te voy a dar algunos tips, ¿ok? Aquí te voy a dar algunos tips. Si hay alguna pregunta, pueden levantar la mano o por el chat. ¿Cuál es el contenido de un laudo arbitral? Primero vamos a partir por la estructura que debe tener un laudo. Un laudo debe tener la siguiente estructura. Una parte expositiva, donde el tribunal arbitral va a desarrollar cuáles son los antecedentes, la competencia, cómo se conformó el tribunal arbitral, si son competentes o no, ¿ok? La parte formal, digamos, del laudo arbitral. Esa es en la parte expositiva de un laudo arbitral. En la parte considerativa de un laudo arbitral vamos a encontrar justamente la motivación del laudo. Vamos a encontrar el razonamiento del tribunal arbitral. Vamos a desarrollar, vamos a encontrar, vamos a revisar la sustancia del contenido de esa motivación que le va a dar el tribunal arbitral para resolver esa controversia. ¿Ok? Eso es en la parte considerativa. Y finalmente, la parte resolutiva del laudo, donde vas a exponer, vas a redactar justamente cómo vas a declarar fundada, infundada, las pretensiones que te han planteado por la parte del contratista o de la parte que inició el arbitraje. Te tienes que pronunciar sobre cada punto controvertido. ¿Ok? Ahora, dentro del contenido, los aspectos formales señalan que tiene que tener la fecha, el lugar, el asunto, el tema de la identificación de las partes, el tema del razonamiento que le va a dar el tribunal arbitral sobre cada una de las controversias, cómo va a señalar de manera clara eh, las pretensiones que le están pidiendo. ¿Ok? La forma de un laudo arbitral se da por escrito y es firmado por los árbitros. Si es un tribunal arbitral, por mayoría puede firmar los dos árbitros. ¿Ok? También en el laudo arbitral se van a determinar los costos arbitrales, los honorarios y gastos del secretario, los gastos administrativos de la institución arbitral, los honorarios de los peritos, los gastos razonables incurridos por las partes de su defensa en el arbitraje y los demás gastos razonables originados en las actuaciones arbitrales. ¿Ok? Ahora, antes de ir al laudo, vamos a, ya que tenemos el laudo arbitral, que una vez a nosotros nos notifiquen un laudo arbitral, nosotros debemos saber qué acciones podemos tomar frente a un laudo arbitral. En principio ya hemos dicho que el laudo arbitral no se puede impugnar.
No cabe un recurso de apelación, no cabe un recurso de reconsideración contra el laudo arbitral. Es decir, si el día de hoy te notificaron, ¿ok?, un laudo arbitral y has perdido todas las pretensiones, tu cliente te dirá, señor abogado, hemos perdido el arbitraje, no nos han dado ninguna pretensión. ¿Qué podemos hacer? Lo que le vas a decir es, vamos a presentar solicitudes contra el laudo arbitral, vamos a presentar una solicitud de interpretación, una solicitud de integración, una solicitud de exclusión, una solicitud de aclaración, dependiendo el caso en concreto. Una solicitud de rectificación contra el laudo arbitral. La idea es que la parte que solicita, ya sea una rectificación, aclaración, exclusión, integración, no busque modificar el fondo de la decisión de un laudo arbitral. Lo que va a buscar en el fondo es justamente ver la parte formal del laudo. Y esto lo vamos a revisar en el decreto legislativo 1071. ¿Ok? Decreto legislativo todos, artículo, a partir del artículo 50 hacia adelante. A ver. El laudo, ok. Ya hemos visto el laudo. El plazo para laudar depende, si estás en un arbitraje institucional, va a depender cuánto es el plazo para laudar. Si estás en un arbitraje ad hoc, el plazo puede ser diferente. Puede haber una ampliación de plazos, sí, dependiendo de lo pactado en las reglas del arbitraje. Pero si la controversia se decide dentro del plazo notificado al momento ya del cierre de instrucción. Salvo acuerdo en el contrario, el tribunal arbitral decidirá la controversia en un solo laudo, ¿ok? O mediante laudos parciales. Esto ya lo hemos hablado. Contenido del laudo, normas aplicables. Ok. Artículo 58 entonces. Ya hemos recibido la decisión del tribunal arbitral. Puede ser a favor, puede ser en contra. Porque no solamente busques que en un arbitraje te van a dar al 100% la razón. Puedes no estar de acuerdo con la decisión de un tribunal arbitral y eso es saludable. Puedes no estar de acuerdo con la decisión de un árbitro. Entonces, la idea es saber qué mecanismos vas a tener que emplear para seguir discutiendo ese laudo arbitral en las instancias que corresponden. Entonces, vamos a ponernos en un escenario. Acudimos a un arbitraje, planteamos tres pretensiones, pagamos todo el arbitraje y al momento de recibir el laudo arbitral, el tribunal arbitral declaró infundado en todos los extremos nuestros laudos, ¿ok? Nuestras pretensiones. En el laudo arbitral desestimó todas nuestras pretensiones. La pregunta es, ¿qué hacer? La respuesta nos la da el artículo 58 del decreto legislativo 1071, cuando nos habla de rectificación, interpretación, integración y exclusión del laudo arbitral. Ahora, ¿qué es eso en sencillo? Dentro de los 15 días hábiles siguientes de notificado el laudo arbitral, cualquiera de las partes, puede ser ganador o perdedor, puede solicitar la rectificación de cualquier error de cálculo, error de transcripción, error tipográfico, error informático o de naturaleza similar. Es decir, tú puedes solicitar, ¿ok? Tú puedes solicitar la exclusión de algún extremo del laudo si encuentras un error material, un error de transcripción, de tipeo, informático, etc. ¿Ok? El legislador lo que está haciendo es corregir errores netamente formales, sin entrar al fondo del laudo, porque ya hemos dicho que el laudo no se puede apelar. Segunda solicitud.
Solicitud de interpretación. Cualquiera de las partes dentro de los 15 días puede plantear una solicitud de interpretación sobre algún extremo oscuro, impreciso, dudoso, expresado en la parte del laudo, en el extremo decisorio de la parte del laudo. No te está diciendo sobre otro extremo del laudo o que influya en ella para determinar los alcances de la ejecución. La idea y lo que busca el legislador es a veces la parte resolutiva del laudo no está bien redactada, no se entiende y lo que tú le vas a pedir es una solicitud de interpretación. No entiendo esta postura, no entiendo qué es lo que me quiso decir el tribunal arbitral. Aclárame esta parte resolutiva, no te entiendo. O no entiendo este lado oscuro, impreciso de tal párrafo, no sé lo que me quieres decir el tribunal arbitral. Solicitud de interpretación. 15 días de plazo. ¿Qué otra solicitud puedes plantear? Dentro de los 15 días siguientes de notificado el laudo, cualquiera de las partes puede solicitar la integración, del laudo por haberse omitido resolver cualquier extremo de los puntos controvertidos. ¿Ok? Ejemplo, yo le planteé al tribunal arbitral 4 controversias. Hubo 4 puntos controvertidos y al final del día, cuando se me notifica un laudo arbitral, solamente el tribunal se ha pronunciado sobre 3 pretensiones. Le faltó una. Sobre la última pretensión, sobre la cuarta pretensión, el tribunal no dijo nada. Entonces le tengo que plantear una solicitud de integración y decirle, árbitro, te has equivocado pronunciarte sobre tal extremo, pronúnciate. Y eso es algo que va a tener que integrar el tribunal arbitral. Finalmente, las partes pueden interponer dentro de los 15 días hábiles de notificado el laudo la solicitud de exclusión. ¿Ok? La solicitud de exclusión. Que a diferencia de la integración, lo que busca es excluir. Ejemplo, si te han planteado 3 petitorios, de los cuales, obviamente, el tribunal se pronuncia sobre un extremo donde las partes no habían discutido dicho extremo, que no era punto controvertido, que no estaba en el petitorio, eso se llama pronunciamiento ultra petita. Es decir, fuera de los alcances del petitorio. ¿Qué debo hacer? Lo que yo debo hacer es, como parte, solicitar la exclusión de ese extremo del laudo. ¿Ok? Entonces, el artículo 58 del decreto legislativo 1071 nos habla de solicitud de rectificación, interpretación, integración y exclusión del laudo. Los efectos del laudo, porque ya hemos dicho, todo laudo es definitivo, es inapelable y de obligatorio cumplimiento desde su notificación a las partes. Hay algunos que pierden un arbitraje y dicen, bueno, como perdí, voy a plantear solicitudes contra el laudo, voy a plantear un recurso de anulación del laudo y voy a dilatar este arbitraje. No voy a pagar, pateo el tablero. ¿Ok? Pateo el tablero. Cuando el artículo, fíjense, 59 te dice todo lo contrario, te dice, el laudo se ejecuta desde el día siguiente de su notificación y es obligatorio cumplir el laudo. Así no te guste, así obviamente has perdido, así no estés de acuerdo con el tribunal. Lo que tú tienes que hacer en esos casos es justamente decir a las partes y al tribunal solicitarle que cumpla el laudo arbitral, de acuerdo al artículo 59 del decreto legislativo. Tiene que cumplir, ¿ok? Pero no estamos en Disney, lamentablemente. Como no estamos en Disney, porque si fuera Disney, recibo hoy día el laudo, me notifican que gané,
Me dicen en la parte resolutiva que se ordena a la entidad pagar 5 millones a favor del contratista tal. Si fuera Disney, al día siguiente la entidad me está girando un cheque y está pasando a pagarme y a cumplir ese laudo arbitral. Pero como no es Disney, cuando la entidad reciba la notificación va a decir, ok, perdimos este laudo arbitral, perdimos este arbitraje, ¿qué sigue? ¿Cómo dilato? Van a plantear solicitudes, van a plantear el tema de la anulación. Pero recordemos, así te hayan llevado a el Poder Judicial, te hayan planteado solicitudes, la ejecución del laudo continúa, salvo tengas una orden judicial, ¿ok? Una medida cautelar, por ejemplo. Pero si no la tienes, tú tienes la obligación de cumplir el laudo arbitral. ¿Por qué? Porque es cosa juzgada. Si la parte obligada no cumple en los plazos ordenados en el laudo, dentro de los 15 días de notificar el laudo o con las rectificaciones, interpretaciones, integraciones, la parte interesada podrá pedir la ejecución del laudo ante la autoridad judicial. ¿Ok? Es decir, un tribunal arbitral no ejecuta sus laudos, porque el legislador le ha dado todo al árbitro, puede ejercer jurisdicción, pero lo que no puede hacer es la facultad coercitiva. No puede obligar a las partes, no puede pedir auxilio policial, por ejemplo. Entonces, la parte que ganó y que no le quieren cumplir con el laudo arbitral tiene que acudir al Poder Judicial. Y eso obviamente las partes no quieren regresar al Poder Judicial. Pero ahí está la ley. En el artículo 60, respecto a la terminación de las actuaciones arbitrales terminan y el tribunal arbitral cesará sus funciones con el laudo por el cual se resuelva definitivamente la controversia de interpretación, integración, exclusión del laudo, sin perjuicio de las disposiciones del artículo 67. El tribunal arbitral decide y ordena, una vez se haya cerrado el laudo arbitral, una vez se haya resuelto las solicitudes contra el laudo, ordena la terminación de las actuaciones. ¿En qué casos? Cuando el demandante se desista de su demanda, cuando las partes acuerden dar por terminadas las actuaciones arbitrales, cuando el tribunal arbitral compruebe que la continuación de las actuaciones resulte innecesaria o imposible. Es decir, cuando ya se ponga fin al proceso, ya cesan las funciones de un árbitro. ¿Cuándo cesan las funciones de un árbitro? Cuando emiten su laudo arbitral o cuando resuelven las solicitudes contra el laudo arbitral. ¿Cuáles son las 4 solicitudes contra el laudo arbitral? Integración, exclusión, interpretación y rectificación. ¿Ok? ¿Qué más? Ahora, en el tema de las causales de anulación del laudo, aquí sí las vamos a la siguiente, lo que vamos a ver es, a continuación son las causales de anulación. Entonces vamos recapitulando. Me notificaron un laudo arbitral, ¿ok? Me notificaron un laudo arbitral. Lo que hice contra el laudo arbitral es solicitudes contra el laudo. El tribunal arbitral me declara infundadas las solicitudes contra el laudo y lo que me queda ahora es plantear una anulación del laudo. Pero no que el laudo no se podía impugnar, sí, no se puede impugnar porque no hay una segunda instancia, no se puede reconsiderar tampoco,
Contra lo único legalmente que puedes hacer contra un laudo arbitral es plantear un recurso de anulación del laudo, al amparo del artículo 62 del Decreto Legislativo 1071. Contra el laudo solo podría interponerse el recurso de anulación. Este recurso constituye la única vía de impugnación del laudo y tiene por objeto la revisión de su validez por las causales taxativamente reguladas en el artículo 63. Es decir, si tú quieres anular un laudo arbitral, tienes que estar seguro de que alguna de las resoluciones, de las causales, para declarar la anulación del laudo se tienen que configurar. De lo contrario, no se puede plantear un recurso de anulación. El recurso se resuelve declarando la validez o la nulidad del laudo arbitral. Y cuando hablamos de nulidad hablamos de un vicio dentro de las actuaciones arbitrales. Ha pasado, ¿no?, que el secretario arbitral no notifica alguna resolución presentada por parte, ya sea del contratista, por parte de la entidad. Lo que vamos a hacer es justamente plantear un recurso de anulación del laudo, declarando la validez o la nulidad para que se retrotraiga hasta el momento que se generó un vicio el tema del contrato. La validez también la puede declarar, pero tendría que revisar el laudo y si las pretensiones invocadas por las partes obviamente tienen ese interés o no tienen ese interés. El recurso se resuelve declarando la validez de nulidad. Está prohibido bajo responsabilidad pronunciarse sobre el fondo. Ojo con esta parte, ¿ah? La propia ley de arbitraje en su artículo 66 prohíbe a los jueces, ojo, pronunciarse sobre el fondo de la controversia o sobre el contenido de la decisión o calificar los criterios, motivaciones, interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral. ¿Ok? Lo que le está diciendo la ley de arbitraje a los magistrados que van a revisar si procede o no una anulación del laudo, es en concreto, le van a decir, vas a declarar la nulidad, vas a declarar la validez, ¿ok? Pero en ningún extremo puedes entrar sobre la motivación ni la decisión del tribunal arbitral. No puedes hacer eso. ¿Ok? No puedes hacer eso. Y lo que vamos a ver es justamente que un juez al momento de revisar un laudo arbitral se va a tener que ceñir justamente por las causales expresas para anular un laudo arbitral. Si tú has perdido un laudo arbitral, si un tribunal arbitral no te dio la razón, te voy a enseñar y voy a compartir con ustedes las causales expresas para anular un laudo arbitral reguladas en el artículo 63 del Decreto Legislativo 1071 que regula el arbitraje. Y solamente vía anulación del laudo los jueces no entran al fondo, sino analizan si configura expresamente la causal de anulación del laudo invocada por la parte demandante. ¿Ok? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Estamos claros o no? A ver, estamos hablando sobre arbitraje. A ver, los leo, ¿estamos claros o no? Todo claro, me dicen. Ya, ok. Entonces, revisemos las causales de anulación del laudo. ¿Dónde encontramos las causales de anulación del laudo? En el artículo 63 del Decreto Legislativo 1071. La primera causal para anular un laudo arbitral, toma nota. La primera causal para anular un laudo arbitral, porque vas a tener que elaborar una demanda, ¿ok? Vas a tener que elaborar una demanda. Y elaborar una demanda de anulación del laudo tienes que tener estrategias. Estrategias en el sentido de indicar qué causal estás invocando.
Y con esa causal que tú vas a invocar, va a ser tu teoría del caso en el expediente arbitral que tengas. Literal A del artículo 63, que el convenio arbitral es inexistente, nulo, anulable, inválido, ineficaz. Es decir, si tú tienes una controversia y ese laudo, ese contrato tiene, o perdón, no tiene un convenio arbitral, así tengamos un laudo arbitral, vas a ganar por la sencilla razón de que no existe un convenio arbitral. Para que tú inicies un arbitraje, recuerda que tiene que haber convenio arbitral. Si no hay convenio arbitral o el convenio arbitral es nulo, etcétera, puedes plantear una excepción de incompetencia, una excepción de invalidez y en el peor escenario, una anulación del laudo en la cual le vas a decir, señor magistrado, anula ese laudo porque no había ningún convenio arbitral. Y el juez va a decir, ok, fundada tu demanda. Ese es en cuanto a la primera causal de anulación del laudo. Esta es la más fuerte, el literal B. Que una de las partes no haya sido debidamente notificada del nombramiento de un árbitro o de las actuaciones arbitrales o no ha podido por cualquier otra razón hacer valer sus derechos. ¿Qué significa esto en materia de anulación del laudo? Esto está en el literal B del artículo 63 del decreto legislativo 1071. Lo que está haciendo acá el legislador es abrir la caja de Pandora. Me explico. Si yo voy a anular un laudo, por este literal B puede entrar cualquier cosa. Por este literal B, este es un cajón desastre. ¿Ok? Y yo puedo decir, se ha vulnerado mi derecho al debido proceso porque no actuaron o no valoraron al momento de laudar el tema de tal controversia. No, no me han notificado, pueden decir eso. No han actuado un medio probatorio. Y el literal B es muy amplio. Es muy amplio en decir por cualquier otra razón no puede hacer valer sus derechos. Así que ahí vamos a tener algunas dificultades para contestar esta demanda y también justamente esta causal del literal B del artículo 63 es una causal muy frecuente en los arbitrajes. Es una causal que se emplea para anular laudos. Y ahí las partes, sean entidad, sean contratistas, van a querer tumbarse vía anulación y por el literal B el tema de el laudo arbitral. En estadísticas, una de las causales más usadas, más empleadas por las partes, ya sea abogado de la entidad o abogado del contratista, es el literal B. Porque el literal B te permite justamente hacer una defensa y señalarle al juez que por cualquier actuación se han vulnerado tus derechos. Y ahí vas a tener problemas. ¿Correcto? Esta es una de las causales por las cuales los jueces vienen anulando laudos arbitrales y sobre todo de una estadística de 5 demandas por anulación de laudo, 3 de ellas, 3 laudos arbitrales se declaran nulos. Es por eso que yo decía, ¿no? Los laudos se van a tener que seguir ejecutando, independientemente que tú vayas a un tema de anulación de laudo, salvo tú tengas una medida cautelar, ahí sí se suspende la ejecución del arbitraje. Pero si no, la ley es clara, se ejecuta a partir del día siguiente. ¿Correcto? Entonces nos quedamos aquí en las causales de anulación del laudo, estábamos en la A y la B,
Y la siguiente, vamos a ver el procedimiento sobre anulación del laudo, sobre las causales que están pendientes, cómo llegamos a al Poder Judicial en materia de laudos arbitrales. ¿Correcto? Si hay alguna pregunta, háganla ahora y si no, nos vemos el próximo jueves en el curso de arbitraje. Recuerden que las diapositivas, los materiales, los productos académicos ya tienen que irlos desarrollando. Tienen que ver las grabaciones, los videos que están en el aula virtual. ¿Ok? Bien, si no hay preguntas, cierro aquí el aula 1.